Madrid, elegida por Felipe II como sede y presidencia del más vasto imperio que ha conocido el mundo, y una de las capitales más encantadoras de la tierra, a través de los siglos pintores y poetas, era ya una ciudad moderna y cosmopolita que a sus gracias únicas y a su refinamiento y señorío tradicionales unía el perfeccionamiento moderno de la gran urbe. El 18 de julio, el Madrid aquel se hundió en poder de las turbas llenas de odio del marxismo y de las brigadas de asesinos que de aquella ciudad hermosa y alegre hicieron una gran checa rusa. Las iglesias fueron destruidas y los palacios quemados y deshechos. La tiranía más cruel e inhumana que recuerda la historia se apoderó de Madrid. Con látigo soviético soportó un martirio lento y horrible. Resguardábanse las estatuas, esculturas características y de famosos reyes castellanos que daban delante de los parapetos. Se buscaban las basuras sin descanso para encontrar algún residuo que comer y se hacía una vida ínfima, precipitadas todas las personas dignas en los horrores de la persecución y de la muerte. Muy pronto la capital de España fue un antro espantoso lleno de ser y de ruina, donde una inmensa corte de los milagros invadió sus calles, sumergiéndola en la suciedad y en la abyección. En lonjas improvisadas se cambiaban objetos y el hambre se hizo insoportable. Amontonábanse las gentes cuando alguien expendía baloluz, que fue alguna vez alimento disputadísimo. Zapateros improvisados y toda clase de vividores se instalaban en plena vía pública y se recogían corteza de árbol para tener alguna vez fuego que llegó a faltar por completo. La ciudad vino a ser una tumba que nada recordaba al Madrid de otro tiempo. Los asesinatos alcanzaban una cifra inverosímil y la gran urbe parada, agarrotada, yerta, en poder de sus enemigos, vivió un terror dantesco, esperando siempre la hora de su liberación por los gloriosos ejércitos de Franco. Pero una vez reconquistada Cataluña, aniquilado el enemigo, reconocido el gobierno del generalísimo Franco por las potencias del mundo ante sus decisivas victorias, llegó la hora calculada desde el primer día por el caudillo. La ocupación de Madrid sin disparar un solo tiro y sin llegar a convertir la ciudad en un campo de batalla. El día 28 de abril, en los frentes de Madrid reinaba intensa emoción. Las fuerzas nacionales se preparaban para la entrada en la ciudad, la cual, vencí por completo el enemigo, estaba ya en poder de los falangistas, a los que 2 años y medio de persecuciones y de horrores no pudieron exterminar por completo. La marcha sobre Madrid comienza y en las primeras barriadas los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de España. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones, y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en sus rostros el júbilo que les produce el encontrarse ya en poder del Ejército Nacional. Este es el puente y la famosa pasarela de la muerte en la ciudad universitaria, único nexo de unión que existió durante 2 años y medio entre la heroica guarnición de la universitaria y el resto de España. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector.
regulares entra en Madrid. La urbe a lo lejos espera inmóvil y agotada como un considerable cadáver la llegada de la auténtica patria. Pero Anja se ha sumado a ella en un último esfuerzo de vitalidad y de desesperación, demostrando al mundo que, en efecto, era una ciudad mártir y agarrotada por el marxismo, cuyo yugo terrible aspiró siempre a vencer para convertirse en la capital de la España una, grande y libre. Entera, aquella hora llena de alegría y de contento, siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid, echaba al vuelo sus campanas. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital, la gente hambrienta abandonaba sus tiendas sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. Ante el regio Alcázar, hollado por plantas soviéticas, la multitud aguarda las columnas que entran por el paseo de San Vicente y vitorea largamente a los soldados. La muchedumbre invade las calles y un clamor unánime se levanta de toda la gran urbe, que llorando de emoción y de júbilo se mezcla con las columnas liberadoras y aclama al caudillo que realizó su promesa de devolverles el hogar, el pan y el trabajo para todos. Rendidos al vencedor, son conducidos por las milicias de Falange Española tradicionalista y de las Fons, que con sus escuadristas se apoderaron de la ciudad, desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. Los jóvenes de la Falange forman en los cuarteles y salen a coger las armas para prestarle servicio y velar por la seguridad de todos. ¡Arriba España! ¡Arriba Franco! ¡Arriba España! Nuevos tabores de regulares, banderas de Falange Española tradicionalista y de las Fons, batallones van en Madrid por diferentes barrios y sectores. También hacen su aparición las columnas motorizadas. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid
El corazón de Madrid es ya de Franco. Manifestaciones de entusiasmo recorren las calles. Estos presuntos flechas colaboran en el restablecimiento de la normalidad, descubriendo la famosa estatua de las Cibeles con una actividad digna del mejor premio. Los madrileños celebran su liberación porque cesaron el terror, el asesinato y la miseria. Y entra con la patria nueva el par y la justicia del movimiento que José Antonio soñara y Frazo. No más dinero rojo, nada vale. La gente lo arroja al suelo con desprecio porque es el dinero del saqueo y de la destrucción de España.
la noche sobre Madrid resucitado. Poco después Franco, general de Burgos, lanzará al mundo el último parte oficial de guerra con las palabras memorables: la guerra de España ha terminado y Madrid como España entera es un solo grito: Franco, Franco, ¡arriba España! Aquí el último acontecimiento militar de la guerra. El gran desfile militar de la victoria en Madrid por el Ejército del Centro ante su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales. El caudillo, acompañado del general Saliquet, atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. Momentos después, ocupa la tribuna presidencial, situada en el centro del Paseo de la Castellana. El general Gómez Jordana, vicepresidente del gobierno, da lectura del decreto por el que se concede al caudillo la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Por ello, de acuerdo con las atribuciones que le confiere la citada disposición, a propuesta del ministro de Defensa Nacional, ha pedido a bien acordar, el que suscribe como vicepresidente del mismo disponer lo siguiente. Artículo 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, para alcanzarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del Ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, la Gran Cruz Laureada de San Fernando, dada en Madrid en el día de la victoria. El general Varela procede a la imposición de la gloriosa insignia. El gobierno, en nombre de la patria, acuerda conceder la Gran Cruz Laureada de San Fernando a nuestro heroico caudillo, por haber salvado a la patria y por sus virtudes militares heroicas. Yo, como más caracterizado y como delegado del gobierno, tengo el altísimo honor de imponer la Gran Cruz Laureada a nuestro gran caudillo. Comienza el gran desfile. A la cabeza del Ejército del Centro va su general en jefe, don Andrés Saliquet y sus estados mayores, seguidos de la escolta de caballería y enlaces motorizados. Abren la marcha las fuerzas legionarias de infantería y motorizadas. Flechas negras, flechas verdes y azules.
luce el traje de gala tradicional. Desfile de 120.000 hombres, que duró 5 horas, recogemos los momentos más destacados. La Marina Nacional marcha recordándonos las 3 cercas del mar. El general Solchaga, general jefe del Cuerpo de Ejército de Navarra con su Estado Mayor, marcha a la cabeza de sus hombres, vencedores en la Guerra de las Montañas. El general García Baliño, jefe del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo. Del primer cuerpo de ejército. Del Alto de León desfila al frente de las divisiones de Guadarrama y Somosierra. La esposa de su excelencia, doña Carmen Polo de Franco, presencia el desfile. Los batallones alpinos ponen su nota original, con su aire deportivo y alegre en la guerra moderna. Guirnaldas de aviones engalanan el cielo. Pasa la caballería del general Monasterio. Jinetes españoles, descendientes de las antiguas gestas, que hoy escribieron nuevas páginas asombrosas. Nuestros aparatos, vencedores en tantos combates, escriben en el aire con letras de aviones el grito que se escapa de todas las gargantas. ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!
Madrid, elegida por Felipe II como sede y presidencia del más vasto imperio que ha conocido el mundo, y una de las capitales más encantadoras de la tierra, a través de los siglos pintores y poetas, era ya una ciudad moderna y cosmopolita que a sus gracias únicas y a su refinamiento y señorío tradicionales unía el perfeccionamiento moderno de la gran urbe. El 18 de julio, el Madrid aquel se hundió en poder de las turbas llenas de odio del marxismo y de las brigadas de asesinos que de aquella ciudad hermosa y alegre hicieron una gran checa rusa. Las iglesias fueron destruidas y los palacios quemados y deshechos. La tiranía más cruel e inhumana que recuerda la historia se apoderó de Madrid. Con látigo soviético soportó un martirio lento y horrible. Resguardábanse las estatuas, esculturas características y de famosos reyes castellanos que daban delante de los parapetos. Se buscaban las basuras sin descanso para encontrar algún residuo que comer y se hacía una vida ínfima, precipitadas todas las personas dignas en los horrores de la persecución y de la muerte. Muy pronto la capital de España fue un antro espantoso lleno de ser y de ruina, donde una inmensa corte de los milagros invadió sus calles, sumergiéndola en la suciedad y en la abyección. En lonjas improvisadas se cambiaban objetos y el hambre se hizo insoportable. Amontonábanse las gentes cuando alguien expendía paloluz, que fue alguna vez alimento disputadísimo. Zapateros improvisados y toda clase de vividores se instalaban en plena vía pública y se recogían corteza de árbol para tener alguna vez fuego que llegó a faltar por completo. La ciudad vino a ser una tumba que nada recordaba el Madrid de otro tiempo. Los asesinatos alcanzaban una cifra inverosímil y la gran urbe parada, agarrotada, yerta, en poder de sus enemigos, vivió un terror dantesco, esperando siempre la hora de su liberación por los gloriosos ejércitos de Franco. Una vez reconquistada Cataluña, aniquilado el enemigo, reconocido el gobierno del generalísimo Franco por las potencias del mundo ante sus decisivas victorias, llegó la hora calculada desde el primer día por el caudillo. La ocupación de Madrid sin disparar un solo tiro y sin llegar a convertir la ciudad en un campo de batalla. El día 28 de abril, en los frentes de Madrid reinaba intensa emoción. Las fuerzas nacionales se preparaban para la entrada en la ciudad, la cual, vencido por completo el enemigo, estaba ya en poder de los falangistas, a los que 2 años y medio de persecuciones y de horrores no pudieron exterminar por completo. La marcha sobre Madrid comienza y en las primeras barriadas los prisioneros recién liberados abrazan a los soldados de España. Las columnas avanzan, abandonadas sus posiciones, y se cruzan con grupos de soldados que se presentan. Todos llevan en sus rostros el júbilo que les produce el encontrarse ya en poder del Ejército Nacional. Este es el puente y la famosa pasarela de la muerte en la ciudad universitaria, único nexo de unión que existió durante 2 años y medio entre la heroica guarnición de la universitaria y el resto de España. El jefe enemigo de la ciudad universitaria se entrega a nuestras fuerzas. Todo ha terminado en aquel histórico sector.
primer tabor de regulares entra en Madrid. La urbe a lo lejos espera inmóvil y agotada como un considerable cadáver la llegada de la auténtica patria. Pero Anda se ha sumado a ella en un último esfuerzo de vitalidad y de desesperación, demostrando al mundo que, en efecto, era una ciudad mártir y agarrotada por el marxismo, cuyo yugo terrible aspiró siempre a vencer para convertirse en la capital de la España una, grande y libre. Entera, aquella hora llena de alegría y de contento, siguiendo el ejemplo del buen suceso de Madrid, echaba al vuelo sus campanas. Campanas de nuestras catedrales, que en el norte y en el sur, en Levante como en el oeste, gritaban al viento que Franco es invencible y que Madrid era ya de España. En la capital, la gente hambrienta abandonaba sus tiendas sin calor para salir a recibir a los soldados nacionales. Ante el regio alcázar, hollado por plantas soviéticas, la multitud aguarda las columnas que entran por el paseo de San Vicente y vitorea largamente a los soldados. La muchedumbre invade las calles y un clamor unánime se levanta de toda la gran urbe, que llorando de emoción y de júbilo se mezcla con las columnas liberadoras y aclama al caudillo que realizó su promesa de devolverles el hogar, el pan y el trabajo para todos. Rendidos al vencedor, son conducidos por las milicias de Falange Española tradicionalista y de las FONS, que con sus escuadristas se apoderaron de la ciudad, desarmando los últimos intentos de la Revolución Roja. Los jóvenes de la Falange forman en los cuarteles y salen a coger las armas para prestarle servicio y velar por la seguridad de todos. ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Nuevos tabores de regulares, banderas de Falange Española tradicionalista y de las FONS, batallones van en Madrid por diferentes barrios y sectores. También hacen su aparición las columnas motorizadas. Por la calle de la Princesa, por el paseo de Extremadura, camino de Atocha, van los soldados de España a apoderarse de Madrid. La Gran Vía les da su abrazo de bienvenida. Madrid,
El corazón de Madrid es ya de Franco. Manifestaciones de entusiasmo recorren las calles. Estos presuntos flechas colaboran en el restablecimiento de la normalidad, descubriendo la famosa estatua de las Cibeles con una actividad digna del mejor premio. Los madrileños celebran su liberación porque cesaron el terror, el asesinato y la miseria, y entra con la patria nueva el pan y la justicia del movimiento que José Antonio soñara y Franco